tardes a todas y a todos. Estamos en el último martes de investigación en humanidades de este año 2021. Hoy día vamos a tener la presentación de Mauricio González, que nos va a hablar de una investigación que está haciendo sobre las diferencias entre los conceptos emocionales básicos, de las emociones básicas y las emociones secundarias. Tengo que señalar que esta presentación estaba prevista para ser presentada por Daniela. Daniela no pudo estar en esta presentación y por eso su gran coautor, nuestro querido Mauricio González, va a presentar el trabajo. Después vamos a escuchar al profesor Cristian Noemi, nuestro decano, a hablar sobre el punto de vista en la estructura argumental. Cada uno de los dos presentadores por presentación tienen 25 minutos y después de esta presentación va a haber un espacio para que podamos conversar y discutir. Le agradezco mucho por haber venido y adelante con las presentaciones. Mucho gusto de verlos. Bien, voy a partir yo entonces, voy a compartir pantalla y comenzamos. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Ya. Bien, pues, buenas tardes a todas y a todos los asistentes y a quienes lo van a ver después en diferido. Con mucho agrado estoy acá presentando los resultados parciales, aunque casi ya completos, de un proyecto financiado por la IDUS, ¿ya? Es un estudio experimental sobre conceptos de emoción que ya nos ha permitido, digamos, adentrarnos en este campo muy interesante, muy desafiante de los conceptos de emoción, ¿ya? Entonces, ¿por qué es relevante el estudio de los conceptos de emociones? Bueno, cuando yo partí estudiando las emociones en mi doctorado, las teorías más importantes era la teoría de Paul Ekman, era la teoría que planteaba que las emociones propiamente tales, eran dispositivos universales, tenían una realidad biológica independiente, ¿cierto?, del observador, por decirlo de alguna manera, independiente de la cultura. Y había un conjunto de emociones que se denominaban emociones básicas que eran universales, es decir, que en cualquier cultura iban a aparecer y se iban a identificar estas mismas emociones y tenían una expresión facial prototípica, ¿cierto? Pero en los últimos años la evidencia ha hecho que este tipo de teorías universalistas se vayan, digamos, perdiendo fuerza. En cambio han aparecido teorías más de tipo constructivista, como la teoría del acto conceptual de Elisa Feldman Barrett, que propone que las emociones son construcciones construcciones psicológicas que emergen desde el funcionamiento del cerebro en coordinación con el conocimiento cultural y que estas emociones a la par con el objetivo del funcionamiento cerebral, ¿cierto?, lo que busca es establecer predicciones acerca del ambiente, acerca del entorno, y estas predicciones de alguna manera configuran el cuerpo para responder de la mejor manera posible a los desafíos que el entorno presenta. Y que el cerebro genera tanto sentimientos como pensamientos, ¿cierto?, a partir de la misma base funcional. Es decir, a priori no habría diferencia entre sentimientos y pensamientos. Y le da entonces a los conceptos un rol central, porque los conceptos, a través de los procesos de categorización, en el fondo lo que hace es juntar la información que hay en un momento determinado y eso que está ocurriendo al interior del cuerpo como en el entorno,
se clasifica o se categoriza dentro de un concepto para darle sentido, ¿ya? Y poder justamente predecir. Entonces, los conceptos de emoción son señales dinámicas, predictivas, encarnadas y altamente variables, que son parte entonces de los procesos eh, cerebrales, por decirlo así. Y por otro lado, ya no en el campo de las emociones, sino que en la psicología cognitiva y en particular en el estudio de los conceptos, hay una tradición que ha estudiado los conceptos, por decirlo de alguna manera, los conceptos concretos, con mucha profundidad, y siempre fueron quedando un poquito rezagados los conceptos abstractos, y en el último tiempo se ha abordado este desafío de estudiar los conceptos abstractos, pero ha emergido justamente esta pregunta: si los conceptos concretos y los conceptos abstractos son entidades diferentes, se procesan en el cerebro de manera diferente, o son dos extremos en un solo continuo, ¿no? En una sola dimensión. En esta discusión, casi por defecto, los conceptos de emoción se han clasificado como tipos de conceptos abstractos, ¿ya? Y no se hizo mucha diferencia, o no hay muchos estudios que intenten diferenciar o conocer específicamente si es que estos conceptos de emoción fuesen a lo mejor diferentes a los conceptos concretos y diferentes a los... Y además tampoco hay mucha claridad si dentro de los conceptos de emoción, ¿cierto?, se puede hacer alguna diferencia. Por ejemplo, como les señalaba recién, la teoría de Ekman y muchas teorías equivalentes o similares reconocen la existencia de conceptos, perdón, de emociones básicas o de emociones primarias, ¿cierto?, o de emociones principales, diferentes de emociones secundarias o de emociones derivadas o de emociones sociales, como se llama. Entonces, los conceptos de estas emociones también serán distintos, o serán todos los conceptos de emociones en el fondo equivalentes, clasificables en un solo grupo, en una sola categoría. Como ustedes ya deben saber, los conceptos sirven para clasificar, simplificar y comprender el mundo que nos rodea, ¿cierto? También que los conceptos son unidades básicas de la cognición. Estos conceptos se han definido como representaciones mentales, ¿ya?, de grandes categorías o categorías más específicas de entidades, experiencias, situaciones, acciones, y que, como decíamos, cumplen un papel importante en los procesos cognitivos y afectivos, ¿ya? Los conceptos proporcionan conocimiento fáctico también y nos permiten integrar las experiencias sensoriales y motoras con el entorno. Estos conceptos, estas definiciones también van cambiando, aproximándose a lo que llamamos en la actualidad teorías de funcionamiento cerebral de tipo encarnadas o incorporizadas, ¿no?, que tratan de explicar justamente dónde se almacena la información conceptual. Y otro de los elementos que aparece claramente diferenciado en estos estudios es que los conceptos concretos se diferencian de los conceptos abstractos, entre otras cosas, pero principalmente por la presencia de referentes perceptivos explícitos y claros. Por ejemplo, un lápiz o un árbol, ¿cierto?, en comparación con tal vez libertad o esperanza, ¿no? Y como estábamos sugiriendo recién, ¿cierto?, dentro de los conceptos de emociones, las emociones secundarias o las emociones sociales o derivadas son emociones que no tienen tampoco un referente perceptivo tan claro. En cambio, las emociones básicas, al tener expresiones faciales prototípicas, tendrían también un referente perceptivo por lo menos un poco más claro o evidente, por lo menos a nivel teórico. Pero antes de adentrarnos en esto, también hay que señalar que uno, por comodidad, tiende a hablar de conceptos emocionales y conceptos no emocionales, pero se requiere hacer una precisión. Todos los conceptos tienen algún grado de emocionalidad. Es más correcto hablar de emocionalidad de un concepto, ¿ya? Por ejemplo, el concepto guerra, el concepto muerte, tiene una emocionalidad. El concepto regalo tiene una emocionalidad positiva, tiene una valencia, por decirlo así.
todo el concepto tiene algún aspecto afectivo que evoca, ¿ya? En este caso, no estamos hablando estrictamente de conceptos emocionales, sino que estamos hablando de conceptos de emociones. Es decir, estamos hablando de aquellos conceptos que se refieren a entidades, ¿cierto?, que nosotros denominamos emociones. La gran pregunta es si esas emociones son equivalentes a un árbol, son objetos concretos, tangibles, ¿cierto?, que se pueden encontrar en alguna parte de la estructura del funcionamiento cerebral, o son construcciones psicológicas emergentes, ¿cierto?, que tienen una realidad, pero a nivel social y a nivel de interacción, ¿cierto?, entre las personas y entre las personas y el entorno, pero no una realidad como ontológica, ¿cierto?, equivalente a la existencia de un árbol, ¿ya? Y como yo le decía recién también, hay que distinguir, o es interesante hacer la distinción entre emociones básicas y concepto de emociones secundarias. Dentro de esta pregunta de si son diferentes los conceptos de emociones de otros tipos de conceptos, hay un estudio de Altarriba y Bauer en que utilizaron distintas tareas de procesamiento cognitivo, etcétera, pero en particular utilizaron una que nosotros la recogimos para este estudio, que es la tarea de percepción de concreción, imaginabilidad y disponibilidad de contexto. ¿Qué significa esto? Se les pedía a las personas, se les presentaba una serie de conceptos, ¿cierto?, entre los cuales habían conceptos de emoción y conceptos no relacionados con emoción, y que se les pedía a las personas que dijeran, en una escala de 1 a 7, qué tan concreto, qué tan concreto o tan abstracto percibían a un concepto, o qué tan fácil de imaginar, o qué tan fácil de ubicar ese concepto en un contexto, ¿ya? Y a partir de los análisis que realizaron, encontraron entonces que los conceptos de emoción se ubicaban en un punto intermedio entre los conceptos concretos y abstractos, como si fuera un continuo, ¿cierto?, de concreción, ¿cierto? Los conceptos de emoción no eran exactamente equivalentes a los conceptos abstractos, en concreción, en imaginabilidad y en disponibilidad de contexto, ¿ya? Lo que es interesante como una primera aproximación, ¿cierto?, a esta pregunta. Ahora, lo interesante también es que ellos no diferenciaron entre concepto de emociones básicas y concepto de emociones secundarias. También es interesante, ellos utilizaron el marco teórico de Paivio, un autor que no es dentro del marco de las teorías encarnadas, sino que él propone que los conceptos se procesan en base a dos sistemas, un sistema de imagen, sistema cerebral de imagen, y un sistema verbal o logogen, le llama, ¿cierto? Entonces los conceptos concretos utilizan ambos sistemas, el de imagen y el logogen, y el sistema, los conceptos abstractos solo un sistema logogen, porque obviamente carecen de imágenes evidentes que pudieran procesar. Y eso era coherente con la evidencia neurológica y con evidencia de procesamiento de información, en que los conceptos concretos se procesan mucho más rápido que los conceptos abstractos, pero solamente a partir de ese tipo de evidencia. Pero en las teorías encarnadas, que suponen que los conceptos están representados a partir de las estructuras cerebrales que se activan cuando uno tiene la experiencia perceptiva o motora asociada a un concepto, era mucho más difícil explicar cómo se representan los conceptos abstractos, a no ser que los conceptos abstractos también tengan elementos perceptivos y motores, ¿cierto?, en los cuales se pueda establecer este anclaje, ¿cierto?, a nivel cerebral. Por otro lado, Harpainter, Tran y Kiefer utilizaron una tarea que también nosotros vamos a utilizar en este estudio, que es la tarea de listado de propiedades, que en el fondo es presentar un concepto y pedir a las personas que hagan un listado libre o que escriban todas las propiedades, atributos o características, ¿cierto?, que ellos asocian a ese concepto, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, ese contenido se puede clasificar, se puede agrupar en categorías que se fabrican, que se consensúan, ¿cierto?, de manera a priori teórica o de manera emergente o empírica, para poder establecer diferencias. En el caso, ellos lo que hicieron es que a partir de estas propiedades que las clasificaron en función de si eran o no introspectivas, afectivas, sociales, sensoriales y motoras,
o de asociaciones verbales, ellos las usaron para hacer análisis de clúster y formar categorías de conceptos abstractos. Finalmente encontraron, ¿cierto?, que se podían generar distintas categorías, aunque los conceptos eran bastante heterogéneos, los conceptos abstractos, pero que, tal como predecían las teorías cognitivas encarnadas, aparecía un conjunto de elementos de tipo experiencial dentro de los atributos que las personas listaban. Si de esta manera, entonces, el objetivo de este estudio fue determinar si existían diferencias entre conceptos de emociones, separando entre básicas y secundarias, y conceptos no referidos a emociones separados entre abstractos y concretos, ¿ya? Y esta comparación la íbamos a hacer a partir de, igual que el estudio de Altarriba, con la tarea de percepción de concreción, imaginabilidad y disponibilidad de contexto, y por otro lado, a partir de la tarea del listado de propiedades, ¿ya? Y en particular, queríamos saber si la cantidad total de propiedades que se listaban eran diferentes entre estas 4 categorías de conceptos, si la relación causa-efecto, o sea, aquellas propiedades que estaban asociadas a un marco causa-efecto, por ejemplo, árbol produce oxígeno, o rabia, ¿cierto? O tristeza, por ejemplo, produce llanto. Ese tipo de atributos, ¿cierto? Queríamos saber si habían diferencia entre también estas distintas 4 categorías de estudio. Acerca de las hipótesis y cosas como más específicas las voy a aprovechar de ir señalando en la medida que presenten los resultados para ir ahorrando un poquito el tiempo. Rápidamente, participaron 87 estudiantes universitarios de la Conurbación Serena Coquimbo. Estaba la muestra equilibrada entre hombres y mujeres, eran de distintas carreras, digamos, de la ciencia, de la ingeniería, de la educación, etc. Utilizamos diseño experimental factorial de 2×2 de medidas repetidas, es decir, todas las personas pasaron por las mismas condiciones experimentales, en este caso eran 4 condiciones experimentales y 2 variables, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Y como ya les decía, está la tarea de calificación y la tarea de listado de propiedades, que señalamos recién. Las categorías que formaron estas 2 variables, por ejemplo, una variable era el nivel de, si el concepto era concreto o era abstracto, ¿cierto? Y por otra parte, el tipo de concepto, si era de emoción o no emoción, ¿ya? Dentro de los conceptos concretos de emoción teníamos las emociones básicas, alegría, tristeza, rabia, asco, miedo, sorpresa, desprecio. Son 7 emociones básicas según la teoría de Ekman, y para completar 8 estímulos, nosotros agregamos un sinónimo de rabia que es furia, ¿verdad? Y dentro de los concretos no emocionales, árbol, mesa, nube, avión, máquina, tijera, dragón, película. Dentro de los conceptos abstractos de emoción teníamos amor, melancolía, culpa, ansiedad, alivio, compasión, orgullo, envidia, y dentro de no emoción teníamos compromiso, verdad, libertad, actitud, esencia, excusa, ficción, esencia. Como ustedes ven, hicimos un esfuerzo y fue bastante arduo seleccionar, equilibrar la variedad de conceptos. Por ejemplo, a un concepto árbol bien concreto, asociado a una imagen, había también el concepto de dragón, que no es algo que existe, pero que igual está asociado a una imagen bien concreta, ¿no? Tratamos de equilibrar lo más posible los tipos de conceptos que incluimos dentro o como estímulos experimentales. Y frente a cada concepto, las personas tenían que decir qué nivel de concreción, qué nivel de imaginabilidad, etcétera, y hacer los listados de atributos. Bueno, también se tradujeron las instrucciones, se validaron, se hicieron los pilotajes, etcétera. Esto estaba planificado para hacerlo de manera presencial en el laboratorio, pero justo vino la pandemia, entonces tuvimos que hacerlo por vía remota, lo que nos agrega algunas limitaciones en las conclusiones que podemos sacar, ¿ya? Este estudio contó con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad de La Serena. Y la prueba que se utilizó es la ANOVA de medidas repetidas. Para el primer resultado, para la percepción de concreción, ustedes pueden ver aquí, voy a hacerlo esto lo más sintético y rápido posible, no voy a ir a lo medular. En la percepción de concreción, ¿cierto? Acá arriba tenemos los conceptos concretos, que son los que se perciben obviamente con mayor concreción,
y acá abajo tenemos los conceptos abstractos, ¿ya? Entonces los conceptos de emoción, tanto los conceptos de emociones básicas como secundarias, se perciben tan abstractos como los conceptos abstractos. O sea, no hay diferencia acá. Y los conceptos concretos, o sea, perdón, los conceptos abstractos se perciben, perdón, los conceptos de emoción se perciben como los conceptos abstractos, tan abstractos como los conceptos abstractos, ¿ya? En ese sentido es diferente a lo que encontró Altarriba, que aquí encontró que los conceptos de emoción estaban ubicados un poquito más arriba, ¿no? En cuanto a la imaginabilidad, es decir, a la facilidad de las personas para imaginarse el concepto, también acá resultó interesante y más parecido a los resultados de Altarriba. Los conceptos, hay diferencia entre los conceptos de emociones y los conceptos no emocionales y que se ubican en el medio. O sea, las diferencias son que los conceptos de emociones se perciben como un poquito más fáciles de imaginar que los conceptos abstractos y menos fáciles de imaginar que los conceptos concretos. Y hay diferencias significativas entre los conceptos de emociones básicas y los conceptos de emociones secundarias. Es decir, el aspecto como más perceptivo, las expresiones faciales, excepto algunos otros elementos, podrían jugar un rol acá. O bien pueden ser elementos culturales nada más, ¿no? El hecho de que las emociones que se denominan básicas sean emociones que se enseñan en el colegio desde pequeño y son mucho más frecuentes, digamos, ¿no? Mucho más salientes culturalmente. En la disponibilidad de contexto, es decir, la facilidad para ubicar ese concepto en un contexto, ocurre exactamente lo mismo, ¿cierto? Se ubican en un punto intermedio entre los conceptos concretos y abstractos y ya hay diferencias entre los conceptos de emociones básicas y secundarias. Respecto de los atributos ahora, considerando la cantidad total de atributos, ¿cierto?, que se listaron, que implica un poco la dificultad para procesar esto, o sea, indirectamente está indicando la dificultad que tienen las personas para procesar estos conceptos, se da algo bastante parecido a la percepción también de imaginabilidad. Aparece ubicados un poquito al medio, un poquito más, a ver, ¿cómo los que menos atributos tienen son los conceptos abstractos, no emocionales. Y los que más atributos tienen son los conceptos concretos, no emocionales. Y los conceptos emocionales entonces aparecen un poquito más, con un poquito más de atributos que los conceptos abstractos, pero no hay diferencia entre los conceptos de emociones básicas con los conceptos de emociones secundarias. Esto es interesante también, ¿ya? Porque, como le digo, pareciera que los conceptos de emoción son un poquito más fáciles de procesar que los conceptos no emocionales, abstractos. La teoría predecía que los atributos de tipo causa-efecto iban a ser más utilizados en los conceptos de emoción, o en los conceptos referidos a emociones, porque justamente dentro de este rol de adaptación, ¿cierto?, al entorno y de predicción, las emociones justamente tienen este rol de causa-efecto, ya sea de aquello que causa una emoción o aquello que la emoción misma causa, por ejemplo, cuando tenemos rabia, las ganas de agredir. En cambio, a pesar de que también es posible que en conceptos como árbol uno pueda hacer o enumerar atributos causales, como por ejemplo el árbol produce oxígeno, no necesariamente iban a aparecer o iban a ser para las personas tan evidentes. Entonces, lo que se encontró fue justamente eso, que los conceptos de emociones, las personas listan mucho más atributos de tipo causal que los conceptos no referidos a emociones, y que hay diferencias significativas entre emociones básicas y secundarias. Las emociones básicas son las que generan más cantidad de atributos causa-efecto. Y algo que emergió, que no estaba planificado, es que si bien se le da las instrucciones bastante claras a las personas de cómo hacer la tarea del listado de propiedades, igual aparecieron una gran cantidad de sinónimos en vez de propiedades, ¿ya? Y quisimos hacer la comparación y justamente ese es los conceptos de emoción donde aparecen más sinónimos, ¿ya? Que no son propiamente atributos, ¿no? Y en los conceptos no referidos a emociones, también es curioso, pero los conceptos concretos son los que menos
sinónimos, ¿ya? Y los abstractos, como que en la medida que aumenta la dificultad para procesar el concepto, hay personas que en vez de poner atributos, ponen sinónimos, ¿cierto? Para referirse al concepto. ¿Mm? Bien, en conclusión, entonces, los conceptos de emociones básicas se perciben igual de abstractos que los conceptos de emociones secundarias y que los conceptos abstractos, ¿ya? Y estos resultados son diferentes a los de estudio alta arriba, aunque la imaginabilidad y disponibilidad de contexto son similares. Entonces, no nos da el estudio no nos da una respuesta clara respecto de cómo ubicamos a los conceptos de emoción, ¿ya? Los resultados no son claros y concretos para decir que los conceptos de emoción son similares dentro de este parámetro de comparación a los conceptos abstractos o son diferentes, ¿ya? Pero atreviéndonos a interpretar estos resultados hasta ahora, podríamos decir que la tendencia es a que se procesan de manera diferente, ¿ya? Ahora se explicará esto por los procesos sensoriales, perceptivos, o por un mayor conocimiento cultural de las emociones básicas. Entonces habría que diseñar ahí una investigación específica para poder dilucidar esto, ¿ya? Que es clave desde el punto de vista de la discusión teórica entre, por ejemplo, la teoría de Ekman y la teoría de Barr. Y en cuanto a los atributos, tal como decía la teoría, los atributos tipo causa-efecto fueron más frecuentes en los conceptos de emoción, ¿ya? Pero también es interesante porque esta parte refuerza la idea de que los conceptos de emoción son diferentes a los conceptos no referidos a emociones, y que son diferentes en particular también a los conceptos no referidos a emociones de tipo abstracto, ¿ya? O nos da evidencia suficiente como para sostener que hay una hipótesis interesante para seguir investigando, ¿no? Que los conceptos de emoción son una categoría diferente. Y esto es interesante porque cuando uno aprende un concepto de emoción, tiene que estar atento a un montón de factores que son expresivos, gestuales, qué sé yo, que nos permiten predecir la conducta de los demás, pero también hay que estar atento a la experiencia subjetiva privada, que es única para cada uno, y que uno no accede a la experiencia subjetiva del otro, ¿cierto? Y a toda la información del contexto cultural también, del cual vamos aprendiendo, ¿cierto? Lo que la cultura sabe acerca de lo que significa tener rabia, miedo, etc. Entonces es interesante desde las teorías encarnadas cómo se puede representar el concepto de emoción en las redes neurales, ¿cierto? Que forman la experiencia emocional en concreto en cada persona, ¿ya? Pero bueno, se requiere más evidencia, ¿cierto? Eso es un campo donde hay que seguir investigando claramente. También el diseño que nosotros teníamos era un poquito limitado porque teníamos pocos conceptos. Hay que seguir estudiando y comparando una variedad más amplia de conceptos para ver si se mantienen los resultados. Y también hay que estudiar en laboratorio porque nos limitó bastante, hubo muchas variables que no controlamos al hacerlo por internet, ¿ya? Así que este estudio bastante prometedor abre la ventana, ¿cierto?, para poder seguir estudiando los conceptos de emoción, pero todavía el diseño y las condiciones en las que se hizo el estudio no nos permite sacar conclusiones categóricas, digamos, o muy definitivas. Eso sería. Muchas gracias por escucharme, y quedo atento después de la presentación de Cristian para conversar o responder a las preguntas que ustedes tengan, ¿ya? Muchas gracias Mauricio, muy interesante la presentación. Entonces vamos a escuchar a Cristian y luego... Mauricio, disculpa, ¿podrías un minuto más dejar la bibliografía base? Disculpa, Omar, que te interrumpa, pero Sí, me no hay interesa problema. darle una miradita. Vale, gracias. Bien. Escuchamos entonces a Cristian Noemi. Cristian nos va a hablar de lo que se conoce, ¿no es cierto?, en la teoría de la argumentación como el punto de vista. Don Cristian, lo escuchamos.
Todavía estás muteado. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí lo escuchamos, pero ahora no vemos. Ok, voy a... Ahí sí, don Cristian. Muchas ahí sí. gracias. Muchas gracias. Quería comentarles que, bueno, en primer lugar felicitar al comité de investigación de la facultad por llevar a cabo ya estos martes de investigación que comienzan a conformar parte de la tradición de nuestra comunidad, como que cuando no hay martes uno lo echa un poco de menos. Entonces, en primer lugar, felicitarte, Omar, a la comisión por esta iniciativa que espero se desarrolle muchísimo más. Omar me pidió un tema para exponer brevemente en esta ocasión y yo opté por tratar el punto de vista. Y cuando le sugerí a Omar hablar un poco sobre esto, tenía que ver con el contexto, particularmente con el contexto social. Eh, Entre todas las cuestiones que están sucediendo, acontecen puntos de vista contrarios. Personas que opinan en un sentido, personas que opinan en otro. De forma que me pareció interesante poder reflexionar sobre esto en el marco general del punto de vista en el dominio, digamos, de la teoría argumental. Lo que le quiero presentar hoy día es un trabajito que se publicó el año 2019 en la revista Pragma Lingüística de la Universidad de Cádiz y tiene que ver con el punto de vista en una muestra de adultos mayores. Sin embargo, es muy probable que lo que valga para esta muestra de adultos mayores, mutatis mutandis, sirva para otras muestras, digamos, jóvenes, en fin. El propósito de ese trabajo fue investigar si es que habían variables psicosociales asociadas al establecimiento del punto de vista. Esto es, en qué medida nuestro punto de vista sobre cualquier materia está condicionada por la conformación psicosocial de los sujetos. Lo que en alguna medida nos puede hacer pensar que nosotros no somos libres en términos de expresar nuestras opiniones, sino que estas están mediadas, gatilladas, ¿no es cierto?, por lo que ha sido nuestra conformación como sujetos sociales y particularmente como sujetos psicosociales. Respecto del punto de vista, además, no se ha escrito mucho. En la teoría retórica clásica encontramos fuertemente a Quintiliano abordándolo, y es interesante porque Quintiliano no habla de punto de vista, habla de estatus, y hace notar que la noción de punto de vista es dinámica, es decir, va a depender del trato, de la negociación que se haga en un contexto de habla específico. Puede que yo opine en algún sentido, pero lo que me haga saber Omar modifique mi punto de vista en una conversación concreta. En teoría judicial, lo hago notar
porque también en territorio jurídico hay una dialéctica, ¿no es cierto?, entre la acusación y la defensa. Se asocia con la teoría del caso. Esta es la teoría que un defensor o un acusador va a sostener luego de la presentación de la tesis de la defensa o de la tesis de la acusación. En otro modelo, un poco más centrado en el marco de la oración, como por ejemplo el de Tolmin, el punto de vista se asocia, por ejemplo, a la tesis. Nosotros podemos encontrar una tesis en una oración. Esto es distinto de encontrar cuál es la tesis o punto de vista en un diálogo, en un encuentro, digamos, comunicativo real. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que lo que hace Tolmin es más bien señalar funciones, más que espacios específicos en la estructura discursiva. Van Emeren y toda la teoría pragma dialéctica lo aborda precisamente desde esa óptica. El punto de vista surge en la teoría pragma dialéctica luego de las sucesivas etapas de presentación de una tesis, contraargumentación, etc. Creo que habría que considerar como una cuestión esencial el hecho de que el punto de vista deviene de un macro de acto de habla. Insisto en esto que no aparece en una situación real, en una oración específica, sino que el punto de vista se va construyendo dialécticamente, por lo tanto, es más bien una cuestión discursiva, depende de un macro acto de habla, que no una cuestión oracional, sintáctica. Por lo tanto, el punto de vista en términos técnicos podría decirse que es la macroestructura de la secuencia argumentativa. Es el contenido semántico de una microsecuencia que podríamos decir es la secuencia que Tolmin consigna como la tesis. ¿De qué trata la tesis? Aquello más o menos, ¿no es cierto?, coincide con lo que es un punto de vista. Lo cierto es que en una situación de controversia, hubo desmanes, hubo hubo lumpen o hubo protesta, ¿no es cierto? Una situación controversial. Los hablantes toman partido por una posición determinada de manera consciente o subconsciente, y si está en su ánimo, expresan la opinión, la verbalizan a través de un punto de vista, es decir, ni siquiera un punto de vista es una materialidad necesariamente lingüística. No obstante, cuando el punto de vista se formaliza en la cadena discursiva, esto es expresión de una inferencia, yo la llamé psicosocial, una primera inferencia psicosocial que se expresa entonces, se manifiesta en esta secuencia discursiva.
o en una secuencia discursiva. La noción de punto de vista permite situar psicosocialmente a un sujeto. Puedo investigar, digamos, a partir de su punto de vista, puedo investigar quién es psicosocialmente el sujeto que estoy analizando. Para poder referir la noción de característica psicosocial, me serví en este paper en términos generales de la noción psicológica de esquema. Esta ha sido tratada también como la noción de punto de vista, ha sido tratada por la tradición de manera distinta, con un enfoque cognitivo, con un enfoque pragmático. Cuando uno revisa los principales autores, por ejemplo, Perelman se da cuenta que en la noción de Topoi hay una consideración de esquemas psicosociales. Por ejemplo, los sujetos que argumentan con el Topoi de la cantidad, más es mejor que menos, o de la cualidad, bueno, es mejor que peor, acuden a ciertos esquemas que son psicosociales, que han sido fijados en la estructura social y que se reproducen a través de un conocimiento psíquico. En fin, podemos ir revisando, ¿no es cierto?, la teoría y encontrar aportes, diferencias, matices. Por ejemplo, es interesante la visión de Walton respecto de esquemas en contextos conversacionales específicos. Esto es, en este contexto conversacional en el que nos encontramos, el contexto permite el surgimiento de ciertos esquemas y desfavorece el surgimiento de otros. Por ejemplo, en este contexto es muy dable de que ocurra el esquema de autoridad, que uno de nosotros pueda recurrir al esquema de autoridad, como señala Walton. En general, hay acuerdo en teoría psicológica que un esquema refiere pautas estereotipadas de razonamiento. La manera como un sujeto se enfrenta a un determinado estímulo o la realidad, más o menos, constituye un esquema, ¿no es cierto? El modo de aproximarse a un sujeto frente al estímulo, el modo en que el sujeto interpreta un determinado estímulo o interpreta la realidad. Para construir este paper, puesto que la muestra, los informantes fueron adultos mayores, se partió por un test, el Mini-Mental y el de depresión geriátrica, a fin de que los informantes estuviesen en condiciones cognitivas normales. La muestra que consideré fueron 240 adultos mayores de 3 regiones, Coquimbo, la región metropolitana y la región del Biobío, a quienes después se les aplicó un test de esquemas, el test Hample, que hemos ocupado, ¿no es cierto?, a algunos de ustedes les consta en varias oportunidades en otro paper, con el propósito de identificar los esquemas psicosociales recurrentes, habituales. En realidad, el test Hample ha sido
acomodado para el español, es un test bastante fino, en mi opinión, de esquema. Y yo les voy a contar, ¿no es cierto?, solo generalidades. El paper está ahí por si quieren gastar un poco de tiempo, no pueden dormirse, leen ese paper, se van a quedar dormidos. Para poder analizar, capturar, identificar los puntos de vista, además se les pidió a los participantes un ensayo en torno a un dilema del cuestionario DIT, un dilema moral también muy usado en otras investigaciones. Se plantea una situación, un señor que se escapa de la cárcel, reinventa su vida, crea empresa, contrata a muchos vecinos, da trabajo, hace actividad social, y uno de los vecinos advierte que es este señor que se escapó de la cárcel. Entonces, el dilema que se pregunta es si se debe o no denunciar a este caballero que se había escapado. Les muestro ahora entonces algunos resultados. A la izquierda, ¿no es cierto?, está la categoría de punto de vista, a la derecha la categoría de esquema. Si bien, como dije, el test Hampe es mucho más fino, en esta ocasión opté por representar los esquemas de la manera más básica, digamos, elemental, presentando los esquemas clásicos sintomático, instrumental y analógico. Sintomático, instrumental y analógico. Para ver si hay alguna relación entre los sujetos que están a favor y en contra, en relación con el esquema en que se enfrentan a esta situación, digamos, de implicación. Yo tengo que tomar partido, tengo que generar mi punto de vista a favor o en contra. ¿Debo denunciar a este señor o no debo hacerlo? En general, la muestra, adultos mayores, estuvo en contra, ¿no es cierto?, de denunciar a estos sujetos. La pregunta podría ser un poco algo ingenua, ¿no? A lo mejor podríamos haber pensado en una pregunta de mayor incidencia sociocultural. ¿Qué opina sobre los fondos de pensiones, por ejemplo? De hecho, en nuestra investigación se hizo esa pregunta y yo podría haber mostrado esos resultados, pero cuando una pregunta es menos comprometida, supuestamente debiera haber mayor elaboración. Si yo tengo demasiado compromiso, mi respuesta va a ser probablemente bastante más obvia. Si ustedes se fijan, hay una diferencia de esquemas notorias. Aquellos sujetos que enmarcan a través de esquema instrumental están a favor. Pero en contra están aquellos sujetos que enmarcan a partir de esquemas sintomáticos. Es decir, que hay cierta relación, ¿no es cierto?, entre la conformación psicosocial del sujeto. Por alguna razón, los sujetos enmarcan de un modo instrumental o sintomático, y por otras razones enmarcan de forma analógica, por ejemplo.
Es curioso que entre los sujetos que están a favor de denunciarlo, no hay esquema analógico, por ejemplo. Y entre los sujetos que están en contra de denunciarlo, sí se encuentra. Por supuesto, aquí se pueden hacer varias otras lecturas que yo preferiría dejarlas, digamos, a criterio de cada cual. Yo estoy mostrando solamente ciertas generalidades. A la izquierda de la columna está de nuevo la categoría punto de vista y a la derecha la categoría género. Si bien la categoría género es más bien una categoría sociológica, tiene un nombre este tipo de categoría, género, edad, escolaridad, etc. Yo tendenciosamente la puse aquí porque no estamos hablando de género biológico, ¿no es cierto?, sino de género psicosocial. O sea, quiero decir, el género es también una categoría psicosocial. O hay una tendencia, una invitación, ¿no es cierto?, a hacer, por supuesto, esta consideración. Y claramente el género marca, controla, predice, es predictor de, pauta en el punto de vista. Si ustedes se fijan, el género masculino se expresó a favor y el género femenino en contra. Los porcentajes, si ustedes observan, ¿no es cierto?, están completamente cruzados. De suerte que solo a partir de esta variable se podría aventurar, ¿no es cierto?, el punto de vista de un sujeto. La investigación en esta línea muestra mucho otro tipo de información, por ejemplo, información estrictamente lingüística, a partir de la cual se podría deducir información de otra naturaleza, ¿no? Por ejemplo, los tipos de estructura, ¿no? los tipos de formalización concreta que estos sujetos emplean en su producto discursivo. Disculpen, me salí del... No sé si están viendo o perdí la... Escuchándote, pero no viendo nada. Vale, voy a Sí, te intentar... perdimos la Sí. presentación. Sí, Voy a intentar recuperarla. ¿Ahí parece? sí, ahí sí. Vale. Aquí tenía... Sí, estructura lingüística, estructura gramatical. Y aquí, en lo que le estoy compartiendo, están los tipos de argumentos. Entonces, también se puede observar, por ejemplo, que a favor hay fuertemente argumento de tipo causal. En contra hay menos de la mitad de argumento causal. En cambio, hay argumento ad misericordiam como el dominante, y acá a favor baja el argumento ad misericordiam. Esto es decir lo mismo en otro nivel de análisis. Es lo mismo, digamos, que decir, oye, predomina un tipo de esquema y otro tipo de esquema. Diríamos, el esquema es un corte muy básico, muy basal, básico en ese sentido, es un corte muy psicosocial, y ya la forma en que el esquema
se manifiesta a través de un argumento, de una materialización más cultural de la manera en que un esquema se manifiesta concretamente. En definitiva, ¿no es cierto?, la conclusión general es que efectivamente la elección del punto de vista que adopta un hablante se encuentra pautado psicosocialmente y es por eso que esta guía, pauta, motivación gatilla cierta preferencia discursivas concreta. Por ejemplo, un tipo de argumento o bien otro. En general, ¿no es cierto?, este tipo de investigación muestra desde dónde hablan los distintos sujetos, ¿no?, sociales. Si nosotros viésemos estos resultados, por ejemplo, desde una perspectiva axiológica, nos damos cuenta que hay sujetos que están más bien en un eje pragmático y otro sujeto en un eje teologal. Los sujetos que formulan argumentos ad misericordiam, ¿no es cierto?, están más próximos de un eje o de una postura, ¿no es cierto?, más teologal, y los sujetos que dan argumentos causales, ¿no es cierto?, más próximos de un eje axiológico de tipo pragmático. Parece interesante ver cómo se están conformando los puntos de vista de nuestra sociedad, de los miembros de nuestra sociedad. Naturalmente, el punto de vista, el análisis del punto de vista no es independiente del análisis de los otros componentes de la estructura argumental. Tal como puedo ver lo interesante que es cómo Omar emitió un punto de vista, sería interesante ver si en la construcción del punto de vista de Omar, la opinión que emitió Pablo tuvo también un efecto en esta co-construcción social. Eso, Omar. Muchas gracias, Cristian. Muy interesante ambas presentaciones, así que reciban primero mi gratitud y mis felicitaciones. Hay espacio para que conversemos un ratito, tanto sobre la presentación de Mauricio como la de Cristian, así que recibimos sus preguntas. Pueden levantar la mano, no levantarla, hablar directamente, como ustedes quieran. Dale, Lilian, te escuchamos. Tengo muchas cosas dándome vuelta en la cabeza, así que voy a partir por una para dar espacio a todos los demás y volveré cuando sea pertinente, así como en los matinales. Mauricio, mi primera pregunta es para ti por orden de llegada. ¿Qué los hizo ustedes suponer, en qué se basan para pensar que son conceptos no emocionales el concepto de árbol o avión, por ejemplo? Porque si yo soy ambientalista, el concepto de árbol o de avión me resulta profundamente emocional. Entonces me pasó que cuando vi la lista de los 8 de cada tipo, digamos, me surgió esa duda en virtud de qué consideraban un concepto emocional o no emocional. Eso. Sí, mira, pensé que lo había explicado. En estricto rigor, ningún concepto está ajeno de generar emoción. Tiene una valencia o positiva o negativa. O sea, todos los conceptos son de alguna manera emocionales. En ese sentido, la investigación no se trata de concepto emocional y conceptos no emocionales, sino que se refiere a conceptos referidos a emociones, porque lo que nos interesaba estudiar eran las emociones como objetos, entre comillas, respecto de otros objetos como árbol. Entonces lo que estábamos haciendo la diferencia era entre
un concepto como rabia, que se refiere a una emoción concreta, y un concepto como árbol, que se refiere a un objeto concreto que no es una emoción. Solo en ese sentido era la distinción. Por eso que, o sea, árbol puede ser un concepto muy emocional, como tú dices, ¿no? O puede generar mucha emoción. Y en ese sentido, la distinción no era entre el nivel de emocionalidad. De hecho, nosotros mandamos el artículo a una revista para publicar, y una de las críticas que nos hicieron, o nos rechazaron el artículo, tiene que ver con que hicimos el análisis de la emocionalidad de un concepto, lo hicimos nosotros cuando creamos la lista de tareas, pero no lo validamos externamente, y nos critican eso, ¿verdad? Que no validamos externamente qué tan emocional o no era un concepto. Y nuestra crítica, a su vez, al crítico, es que es imposible validarlo porque va a depender mucho de las muestras que usemos, porque algunos conceptos para algunas personas van a ser más emocionales y para otras menos emocionales. Entonces, ¿cómo diseñas, cómo validas eso? ¿Mm? Pero bueno, ahí tenemos que resolverlo. Gracias por la pregunta. Gracias a ti por la respuesta. Me parece súper válido en todo caso que sean conceptos referidos a o no referidos a, ¿no? Porque a propósito de punto de vista, cualquier concepto es eventualmente reactivo emocional. No hay nada que sea totalmente neutral en nuestro ambiente, ¿no? O sea, a la gente asmática le afecta la metacolina, a la gente no asmática no, entonces, ¿neutral para quién? Uh-huh. Gracias. Gracias, Lilian. Escuchamos más preguntas. A mí el concepto de paralelepípedo no me genera nada. Nada, ningún tipo de emoción. Porque lo podéis pronunciar, pues. Exacto. Pero la manera en que lo No dijiste, la expresión de tu rostro a mí Claro, quizá algo de ironía. Ese es su punto de vista, don Juan. Yo tengo un comentario de pregunta para Cristian. Pablo, Bueno, porfa. primero felicitarlos a ambos. Es muy agradable cuando uno ve personas colegas que trabajan en líneas de investigación que conocen por años profundamente. O sea, uno alcanza a advertir cómo ustedes van ahondando en sus propios temas y saliendo de algunas cosas que les motivaron más antes y así, pero uno infiere esa ruta y eso lo encuentro siempre bonito. Bueno, ahí partí de algo afectivo, no sé si eso es una forma de donde voy a argumentar. En el caso de Cristian, tengo no sé si es un aporte o entre aporte y pregunta. Te quería preguntar, Cristian, si has encontrado por ahí en la literatura del área en que tú trabajas el concepto de modelo mental. ¿Lo has visto por ahí? Como no esquemas mentales, sino que, o junto con esquemas mentales, el de modelos mentales. ¿Está por ahí, Cristian? Sí. Pablo, mira, la verdad es que el resultado, digamos, si bien este paper yo lo escribí, digamos, por razones de práctica solo, para apurarme, para la editorial y qué sé yo, pero en realidad el trabajo como dijiste tú, se viene acumulando, y en él han participado, de hecho aquí está Lilian, que hemos publicado juntos un texto súper importante, muy bonito, que todavía se sigue leyendo, hay comentarios y qué sé yo. Entonces, en realidad yo he reposado con los temas que no son de mi responsabilidad en el resto del equipo de investigación. Entiendo, Claro. Sí, bueno. Sí, por supuesto ha aparecido. Yo no, de todas maneras no puedo discriminar hoy en la diferencia. Claro. Creo que podría ayudar. Es un concepto que en psicología cognitiva en psicología cognitiva un poco clásica, trata de resolver un problema de los esquemas mentales, y es que los esquemas mentales parecieran no ser siempre usados. Es decir, en situaciones de toma de decisiones rápidas o cuando alguien tiene que dar una opinión y, por ejemplo,
no ha tenido mucho tiempo para estructurar su opinión, cosas de ese tipo que son como más inmediatas. Hay algunos autores que empezaron a trabajar en la noción de modelo mental, que tendría la virtud de poder recoger como algo así como el esquema mediante las personas toman decisiones en el momento. Algunos dicen online, y en donde dependiendo de la urgencia de la situación, por ejemplo, la persona podría recurrir o a sus esquemas mentales, o hacia una teoría implícita o subjetiva, o hacia alguna característica de su personalidad, o a la tradición, o incluso hasta decir algo de lo cual después se arrepiente. Por ejemplo, decir una broma de mal gusto, por ejemplo, o hablar, o copiarle la forma de hablar al último que habló, cosas de ese tipo. Pero bueno, se los quería comentar, quizás también, a lo mejor ya está recogido en la literatura, pero si no, quizás podría ser un aporte buscar por ahí también. Gracias, Pablo. Ya, gracias a ti. Mira, más que avanzar en territorio psicosocial, que es un derrotero, yo creo, independiente, el propósito ha sido modestamente, muy modestamente, contribuir a la cohesión social. Yo creo, o sea, no hay ninguna novedad que las sociedades se han ido polarizando, Latinoamérica especialmente, y la solución a los conflictos sociales, en mi opinión, aparentemente se resuelven a través de concordar. La historia de la humanidad incluso a lo mejor se puede resolver así como sujetos cooperativos, ¿no? Como sujetos cooperativos se ponen de acuerdo y logran preservar la raza, ¿no? Perdón, la especie. Y yo creo que eso es necesario, digamos, como una contribución concreta a la inflexión social que estamos viviendo. Más bien, digamos, la preocupación última va por allí, más que avanzar en un ámbito del conocimiento de la ciencia, en fin, que les corresponde por derecho a ustedes. Nos hemos servido más bien de algunas categorías que están allí a disposición, pero el propósito más bien es contribuir, como te digo, al entendimiento social. Entiendo. Sí, o sea, yo creo advertir ese interés de ustedes y lo encuentro es un meta interés muy interesante. Aún así, sigo pensando que esto podría ir en esa dirección. ¿Sabes por qué? Y con esto termino para no hacerte esto un diálogo solo entre los dos. Porque la noción de modelo podría permitir explicar el por qué, bueno, quizás meta las patas con la terminología, pero por qué un hablante puede, en un momento de conflicto social, por ejemplo, afirmar algo que no necesariamente es su esquema. No es lo que más permanece en él, sino que podría estar explicado por cuestiones de la situación. Entonces, por ahí quizás, pensando yo en el tema del conflicto social, podría permitir explicar algunas cosas. Pero gracias, yo estoy aprendiendo todo con ustedes, me sirve a mí también para mis temas. Lilian levantó la mano. Lilian. Perdón, me pican las manos. Por favor. ¿Sabes qué? Me parece tan interesante como el continuo entre lo abstracto y lo concreto, esta conversación que ha sucedido aquí, porque desde mi punto de vista, para los que no me conocen, soy psicóloga de orientación psicoanalítica, y ahí donde Cristian habla de esquemas y Pablo de moldes o modelos, yo veo el continuo entre consciente e inconsciente. Yo creo que los esquemas son las partes más pensadas, más filtradas, más conscientes o subconscientes que usamos estoy pensando en voz alta entre paréntesis, puedo decir cualquier tontera en este momento,
son como los aspectos más filtrados cognitivamente, ¿no? Desde el punto de vista también de lo psicosocial y de la deseabilidad social de la argumentación y del discurso. En cambio, el modelo, el molde, cuando se te va a la primera impulsivamente, cuando se te arranca la moto en lo inmediato, devela mucho más el inconsciente, ¿no? Como aquello que es tu topoy de funcionamiento más habitual. Eso. Muchas gracias. Muy buena la conversa. Más preguntas, ¿Puedo comentarios. intervenir? ¿Puedo? Por favor, qué honor. Para los que no me ubican, soy Lina, musicóloga y etnomusicóloga. Y una pregunta para Mauricio, si él abordó, su equipo abordó lo que es emoción desde la perspectiva de Humberto Maturana, donde entra a jugar muy importante la cultura en todo esto de las emociones. Y por otro lado, desde la música. Yo creo que te complicaría tu investigación si lo ves desde la música. Por ejemplo, tú dices Juan Sebastián Bach, ¡oh! Y aparece algo, toda una emoción, ¿no? Y toda una serie de conceptos, o sea, como concepto aparece Juan Sebastián Bach dentro del mundo de la música clásica. Pero también si tú pones un ejemplo, no es mi especialidad, pero si pones un ejemplo de un grupo heavy metal, o lo que me pasó, por ejemplo, cuando fui a un concierto de la Sinfónica en Santiago, la primera parte hubo una sinfonía de Mozart, fantástico, todo el mundo aplaudió, etc. Y en la segunda parte había un público tradicional de la Orquesta Sinfónica, la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Medio teatro se paró y se fue. ¿Ya? Entonces, porque hay elementos ahí que trabajan con esos conceptos, ¿no? Que tienen que ver con la audición, y eso está relacionado con la cultura en que vivimos. Gracias por tu pregunta, Lina, y además un gusto de saludarte y de verte. Mira, respecto a Maturana, Maturana define las emociones como disposiciones corporales que especifican dominios de acción, dentro de su marco teórico epistemológico más amplio, ¿cierto? De una postura que se ha clasificado como constructivismo radical, ¿no? O sea, todo lo que determina la ocurrencia de un fenómeno perceptivo cognitivo está determinado en la estructura biológica del organismo que percibe. Y en ese sentido, las emociones para Maturana cambian la configuración del cuerpo y cambian la configuración cognitiva, y por lo tanto cambian de alguna manera al observador al momento de percibir una situación o una realidad en concreto. El tema es que Maturana es muy radical en el marco o sea, cuando uno hace una investigación en ese contexto, como con la idea de publicarlo, tiene que hablar más o menos el lenguaje de a quienes uno quiere convencer para que le publiquen el artículo, por decirlo, suena feo como lo digo, pero es un marco de referencia, un marco teórico, ¿cierto? Que no puede ser tan extremo ni tan radical, porque si no, no lo van a entender o no lo van a considerar. Por eso que explícitamente no consideramos Maturana, pero dentro de lo que es la postura constructivista o construccionista, la teoría de Alicia Freeman Barrett, hay mucha proximidad en la concepción de cómo el cerebro está trabajando, ¿cierto?, para procesar una determinada información emocional. Entonces la idea ahí es que la emoción, o sea, Maturana en ese sentido, la emoción sería un dispositivo biológico que interactúa con la cognición. Y es muy cercano a lo que dicen estas teorías de que emoción y cognición trabajan juntas y que en algún nivel son inseparables. Entonces, un poco lo que decía la Lilian también recién. Cada vez somos más conscientes, o sea,
por decirlo de alguna manera, también a grandes pasos. La tradición cultural occidental de los últimos siglos no ha tratado de convencer de que emoción y razón son dos cosas separadas, ¿cierto? Y que los seres humanos tenemos que ser racionales y superar a la emoción, ¿ya? Y la investigación científica en los últimos años nos está mostrando que la emoción y razón son lo mismo, ¿ya? Son lo mismo y están súper imbricadas. No son emoción y razón actuando en conjunto, ni siquiera. Son lo mismo, ¿ya? Que nosotros percibimos como cosas diferentes a posteriori. Y en ese sentido, obviamente que toda nuestra experiencia en la música o con lo que nos apasiona o en la vida cotidiana lleva ese trasfondo emocional, pero intensamente, ¿ya? Es lo mismo que decía Lilian recién. Lo lleva. Y eso es lo que hace tan complejo también el estudio de las emociones, y ha hecho tan complejo el estudio de las emociones desde que se empezaron a estudiar en el contexto experimental. Así que, claro, y es súper interesante, yo sé que hay hartos estudios sobre la emoción que produce la música y en sí, en términos experimentales, ¿no? Por ejemplo, cómo produce cambios fisiológicos, ¿ya? O incluso observan qué zonas del cerebro, ¿cierto? Con neuroimagen cerebral se activan frente a determinadas experiencias musicales o conceptos o ideas, ¿cierto? Y son las mismas estructuras que operan siempre, ¿me explico? O sea, es decir, hay una gran cantidad de estructuras cerebrales que están operando, sea si la experiencia emocional es música, o es una palabra, o es una situación social que nos toca experimentar, ¿ya? Está ahí la emoción teniéndolo todo. Y la música en ese sentido se ha empezado a investigar y cada vez se sabe más que justamente actúa al revés, es lo que nos cambia y nos permite regular emocionalmente. Por ejemplo, cuando alguien está triste, con problemas, pone unas cumbias ahí y se le empieza a alegrar el ánimo inmediatamente. Ahí hay un campo muy, muy bonito y muy interesante de estudio. Eso es lo que te podría responder, estimada. Muchas gracias. Escuchamos más intervenciones. Muchas gracias, profe Lina, por su intervención. A mí me queda una pregunta. Javiera, por favor. Es una pregunta abierta para todos los presentes, pero es referente a lo que explicaba Cristian en su estudio. Él explicaba que el propósito era el entendimiento social, ¿verdad? Entonces la pregunta que a mí me queda dando vueltas es cómo tomamos todo esto, que está en el ámbito más que nada como académico, según como lo entiendo, y lo llevamos a las comunidades, a las personas, para que ellos también tengan, digamos, este conocimiento, esto, y se beneficien de lo que es la ciencia, que es el fin último, ¿no? Según como yo lo veo. Por favor. Yo creo que en esto, bueno, hay quienes la llevan, ¿eh? Yo pondría el ejemplo de los argentinos. Ellos tienen por año un ministerio, algo así como el Ministerio de Planificación Social, el cual está encargado de llevar a cabo el proyecto país. O sea, en otras palabras, creo que están... y además es nutrido, entre otras personas, por filósofos. Los filósofos argentinos están inmiscuidos directamente en la actividad política o en la actividad pública. Nos llevan siglos, años de recorrido, porque han bajado la academia, el saber, ¿no es cierto?, a la política pública, digamos,
en las condiciones más adecuadas que uno podría imaginar, ¿no? Bueno, por otra parte también, bueno, en Argentina está la escoba, en fin, pero, o sea, a lo mejor no ha dado resultados, pero ¿por qué no se ha provocado con lo terrible que está la situación económica en Argentina, un descalabro como el que ha ocurrido en Chile? Yo diría, entre otras razones, porque se ha trabajado más el concepto identidad, el concepto de comunidad. En fin, en otras palabras, yo pienso los cauces están, hay que avanzar en esos derroteros. Localmente se ha constituido algo así como, ustedes me ayudarán, Omar, Pablo, hay una red que ha propiciado el gobierno regional con los investigadores locales para que todos estos temas se pongan en común conocimiento y se generen las sinergias necesarias para hacer buenas contribuciones en todos los ámbitos del desarrollo. Es posible, en este sentido yo creo que estamos aún inmaduros, pero hay ejemplos, tenemos a la mano, como en la Argentina, probablemente esas sociedades con más recorrido democrático, particularmente en Europa, nos pueden dar ejemplos mayores. Sé que en Alemania también hay, por ejemplo, mucho contacto, ¿no es cierto?, entre las comunidades académicas y los hacedores de políticas públicas. Eso se me ocurre, Javier, ¿eh? Es una súper pregunta la de Javiera, porque es un cuestionamiento constante no solo a nuestra área, sino que a todas las áreas de la ciencia, cómo podemos impactar en la vida social más concreta de las personas. Y es una cuestión que yo creo, no sé, yo voy a hablar por un poquito, no, pero por ejemplo, hay varias sociedades científicas hoy en día que por lo menos están teniendo un lugar en un espacio tan importante como la Constitución, la Convención Constituyente. Entonces, por ejemplo, la Sociedad Chilena de Lingüística, por lo menos, fue llamada y ha sido convocada para poder asesorar y orientar la forma en que se llevan a cabo los debates, y eso es en lo que podemos aportar, es lo que podemos aportar con los conocimientos que genera las investigaciones de Cristian o otras investigaciones en el ámbito de la argumentación. Más preguntas y comentarios, ha estado bien entretenido, yo lo he pasado muy bien. Si me permite, con lo por que favor. Cristian, hay una discriminación histórica en nuestro país, en Chile. A mí me ha tocado por la etnomusicología trabajar en el ámbito de las culturas originarias aymara, quechua y ahora atacameña, y conversado y me he hecho amigos de aymaras y cómo ellos han vivido esta discriminación. Todo el concepto o sea, todo el acto de chilenización del norte, cómo ha producido esta bipolaridad dentro de lo que es el ámbito tanto académico, político, y dentro de las comunidades de las culturas originarias, ¿no? O sea, ahí hay una cuestión importante dentro de lo que tenemos que ver en Chile, el problema mapuche actualmente, cómo se está viendo, ¿ya? Que es fuerte. Y dentro de los mapuches están ellos mismos también divididos, ¿no? Unos que están con Chile y otros que dicen que no, somos nación. ¿Ya? Entonces, los rapaní también, me ha tocado tener conocimiento o sea, de estar con Rapa Nui, estar en la isla y ver una serie de situaciones, cómo ellos viven esto de ser chileno o ser Rapa Nui. Entonces, están estas bipolaridades por esta discriminación histórica que tenemos.
recordemos cómo llegó la educación, cómo se formó el pedagógico, la formación de profesores, con este grupo de alemanes que formaron a los profesores, donde partiendo con Bello, que planteaba que el mapudungún había que eliminarlo porque había que aprender castellano y toda la cultura chilena, ¿no? Era lo que había que implementar en la formación de profesores. Y lo digo porque está directamente conmigo. O sea, mi bisabuela fue profesora fronteriza, enviada a chilenizar a la región de actual Tarapacá. Las mentiras que se han contado con respecto a la Virgen de la Tirana, por ejemplo. Yo he hecho estudios de la música en la Tirana y me he encontrado con situaciones, con la historia, que es aberrante. O sea, la Virgen del Carmen en la Tirana fue impuesta, porque era la patrona del ejército. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fueron y sacaron a los peruanos, y se le sacaron a Santa Rosa y a Jesús de Nazareno, y pusieron a la Virgen del Carmen. Y los peruanos defendían a su Santa Rosa y los acribillaron en la puerta del templo de la Tirana. Los mataron, ¿ya? Porque estaban defendiendo a Santa Rosa. Y fue el gobierno chileno que puso a la Virgen del Carmen. ¿Te fijas? Mira, son cuestiones fuertísimas que están... Bueno, a lo mejor no salimos del tema de lo que planteaba Cristian, ¿no? Pero No, al a revés. raíz de la pregunta de Javiera y la respuesta que daba Cristian, yo quería mostrar estos otros aspectos, ¿no? No, al revés, yo creo que justamente hoy en día la necesidad de discutir y argumentar y para poder socializar y para poder construir algo juntos está... Y ahí creo que está cambiando. es justamente, perdón Pablo, es justamente los temas de los puntos de vista. Es tan importante cómo uno ve las cosas de acuerdo a donde uno viene. Y por eso, por ejemplo, hay gente que está en la ley que simplemente no entiende al resto del país. Simplemente uno ve que no puede tener otro punto de vista. O que uno como que se enceguece con su propio punto de vista y no puede ver nada en el punto de vista ajeno. Más. Bueno, las emociones cambian los puntos de vista de una persona. Uno siempre busca comportarse lo más consistentemente posible, pero las emociones no te lo permiten. Yo quería comentar algo como positivo respecto a lo que planteaba Javiera, porque igual el sistema ha ido recogiendo un poco la pregunta de Javiera, o sea, el sistema institucional. Por ejemplo, hoy en día quienes evalúan investigación o la financian tienen cada vez más conciencia de que es importante también la divulgación de esa investigación. Y sin ir muy lejos, por ejemplo, nuestra universidad recientemente ha hecho esfuerzo en ese sentido, como de ayudarnos a transformar nuestros resultados de investigación en productos más comunicables. Obviamente eso no necesariamente va a cambiar las políticas sociales y ahí porque eso requiere también meternos en otro ámbito. Yo creo que también las personas que hacen investigación lo podemos hacer. Una vía que yo he observado que están haciendo algunos investigadores y que alguna vez yo participé en eso también es, por ejemplo, a través de la prensa que lee la élite, por ejemplo, escribiendo columnas de opinión, metiéndose ahí a la par con ellos, independiente, algo generan, y ahí los periodistas son súper clave porque son nuestros aliados que nos podrían hacer dialogar con ese mundo. Yo creo que a la facultad también nos falta eso. Yo aprovecho de decirlo ahora que está Javier acá, a propósito de la pregunta de Javier, o sea, por ejemplo, nosotros deberíamos cada cierto tiempo escribir columnas, por ejemplo, columnas de opinión en medios nacionales, regionales, y esa es una forma también de influir. Obviamente no es la única, ni es necesariamente la más efectiva, pero es tener presencia en el habla o discurso social en general. Pero yo creo que hay cada vez más conciencia. Con esto de la pandemia, yo nunca antes vi en Chile tantos científicos en radio, televisión. Interesante, a lo mejor no son de los que trabajan con nosotros, pero no deja de ser interesante. Que estén ahí hablando en programas de todo tipo, escribiendo. Yo quería
un poquito así también, porque me interesa obviamente, bueno, todos los temas que se han tocado, pero creo que el tema de del puntos de vista, como estamos viendo y hablando, y también por la situación que estamos viviendo también, y en general, ¿no? Cobra como mucha relevancia. También me interesa contextualizarlo dentro, por ejemplo, del rol de una carrera de castellano y filosofía, de la cual tenemos aquí a Decano, Omar, ¿no? Que han estado siempre cercanos, porque como también te he escuchado, Cristian, en algunas reflexiones, tomar el tema del diálogo, ¿no? Como un punto importante en esta búsqueda de poder conciliar acuerdos, ¿no? O poder construir algo, porque en el fondo quedarnos solo con el diagnóstico, con el entender lo que es un punto de vista, es un primer punto de partida, pero, o cómo se conforma, o cuáles son las razones, digamos, de por qué, digamos, estos puntos de vista, pero finalmente creo que los puntos de vista entren en el diálogo, ¿no? En la línea también de lo que decía Javiera, sobre todo en una facultad de humanidades y en una universidad, es algo que es bastante carente, ¿no? Y poco visto. Inclusive me ha tocado en la experiencia universitaria, bueno, y a nivel ciudadano y a nivel de WhatsApp, y hoy día mismo me llegó a nivel de un condominio donde estoy un WhatsApp terrible, así horroroso respecto de los acontecimientos que están ocurriendo, pero esta descalificación constante, quiero decir, ¿no? De que cuando alguien tiene un punto de vista o una mirada, y para qué estamos hablando ahora en términos, o sea, todo lo que estamos viendo con la pandemia, ¿no? Desde la vacuna, todo que está sumamente polarizado en estos momentos, entonces alguien dice algo, salta al tiro y estamos con una descalificación a nivel político para qué hablar, ¿no? O sea, a nivel de candidaturas presidenciales ya una cuestión horrorosa. Entonces, ¿cómo fomentar el diálogo, ¿no? Y el respeto, tomando también la figura maturana que hablaba la profesora que parece que se retiró de música, que no recuerdo su nombre, en este respeto mutuo también de las distintas perspectivas, la posibilidad del escucharnos, ¿no? Y de construir desde la diversidad, porque vamos a seguir pensando distinto, eso está claro, no vamos a pensar igual. Entonces creo que ahí hay un rol importante en cómo poder, ¿cómo decirlo?, invitar a que estos puntos de vista puedan cohabitar y podamos construir y podamos avanzar desde la diversidad y no desde un discurso hegemónico, descalificador y que quiere, digamos, tener la razón. Entonces, para mí es preocupante, digamos, cuando nos instalamos desde el conocimiento, desde el saber o desde alguna disciplina, desde esa forma, ¿no? Como que yo vengo a decir la verdad. Es totalmente antifilosófico, y si yo lo veo desde lo que es el pensar crítico, el pensamiento crítico, es justamente poder construir desde la diversidad y desde la posibilidad del diálogo, ¿no? Tan importante en la actividad filosófica y en toda actividad humana, creo yo. Entonces, por ahí un poco, ¿no? Como a nivel de reflexión. Eso. Muchas gracias, Mónica. Lilian, también me parece muy interesante lo que sostiene Mónica. Yo no sé si tengo tanta esperanza. Hay como un poco más yo soy un pesimista. Yo me he convencido que es muy difícil convencer a personas o sea, hacer que personas cambien su punto de vista. O por lo menos que incluso hacer que las personas respeten el punto de vista ajeno, a veces lo veo también como una cuestión bien difícil. O sea, te lo escuchan, pero así como que se pone una coraza, es muy difícil que alguien llegue a decir, oh, me has convencido, ahora voy a pensar como tú y voy a seguir. Es tan difícil porque son tantos los prejuicios y los sesgos que traemos instalados que hay que ser súper inteligente para poder cambiar de punto de vista cuando a uno le presentan evidencia. Quiero opinar, pero tenía... Sí. Pero si eso se instalara desde muy abajo, créeme que, y la actividad de donde tú tienes o sea, yo no sé, no podría yo creer en tratar de hacer clases de filosofía si no creo en el diálogo, porque si no, no habría razón de analizar, ni de mirar argumentos, ni puntos de vista, ni perspectivas filosóficas, si no creemos que algo nos va a aportar o algo nos va a permear. He tenido hasta alumnos nazis en carrera, o sea, te digo así, y en el diálogo permanente, como desde los distintos lados, de alumnos que han estado así casi queriéndolo sacar de la clase,
cómo poder llevar, digamos, esas distintas visiones, por lo menos, digamos, hoy aquí, bueno, aquí vamos a hacer el diálogo, o sea, y nos vamos a escuchar. Sí. O sea, hay como cosas mínimas, básicas, como puntos de partida, ¿no? Que son los que tienen que estar, porque si no, no hace sentido nada, o sea, no hace sentido ni siquiera este espacio, ¿no? O sea, si no podemos, yo entiendo la desconfianza, ¿no? Pero yo creo que hay un ejercicio básico y elemental que, digamos, sobre el cual partir, digamos. Bueno. No solo el ejercicio, ¿ah? Yo agregaría un componente ético. Voy a poner un ejemplo que a mí me parece dramático en nuestra universidad. Nosotros el año pasado y el antepasado construimos los estatutos de la universidad. Se reformaron los estatutos y estos fueron en una etapa consultiva en una etapa consultiva que se llama referéndum, ¿no es cierto?, fueron rechazados por la comunidad universitaria. Sin embargo, fueron aprobados por la junta directiva, ¿no es cierto? Entonces, todo el ejercicio dialógico, dialéctico y bla, 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 fue roto por un componente ético. Yo creo que hay que cruzar allí, Mónica, ¿eh? O hay que conciliar, porque si no es un juego siniestro. Hagamos como que, juguemos a que tenemos democracia, pero yo tengo el poder y a la menor de cambio uso mi poder autoritario. Eso sabemos que se va a seguir operando igual, o sea, eso lo sabemos, ¿no? Es paralelo a lo que yo postulo, o sea, eso tampoco es ingenuo, ¿no? Sabemos que de repente el poder se nos va a instalar así de una manera... Tenemos que ser capaces de llegar a construir una comunidad real, una comunidad sana. Está en la espera Mauricio, que levantó la mano, pero también Lilian, que quiere hablar hace rato y que no ha podido. Entonces, Lilian, estás por ahí para que hables tú primero. Estoy yo, pero he hablado tanto que le cedo la palabra a Mauricio primero. Bueno, muchas gracias. Yo frente a lo que se está comentando, también lo veo como una oportunidad o como un nicho de investigación, porque justamente es por qué las personas se aferran tanto a su punto de vista y por qué y qué podemos hacer desde la investigación, ¿cierto?, para cambiarlo. Yo creo que necesitamos, justamente son estos problemas que se necesita investigación multidisciplinaria. Yo creo que necesitamos ahí verlo de distintos puntos de vista. Por ejemplo, la psicología, una hipótesis, ¿cierto?, es que las personas, cuando dan sus puntos de vista, no solo están en términos abstractos hablando de algo, sino que está su identidad ahí, ¿cierto?, y su pertenencia a un grupo, y están satisfaciendo necesidades psicológicas con ese juego de pertenencia a grupos de opinión. Entonces, es mucho más importante esa dimensión afectiva, psicológica para las personas, que tener o no tener la razón o entrar en ese juego más académico. Y en ese sentido, creo que hay una dimensión discursiva, pero también hay una dimensión psicológica, también hay una dimensión afectiva, ¿cierto? Y probablemente hay muchas otras dimensiones más que están involucradas en ese fenómeno y que yo creo que no se han estudiado lo suficiente, ¿no? Y es importante, a lo mejor podríamos entusiasmarnos en el futuro inmediato y armar equipos de investigación multidisciplinarios para investigar sobre eso. Muy interesante. Ahora sí, Lilian. Muchas gracias. Es que yo me quedé pensando, no he dicho todavía todo lo que opino de la que hablaron primero los chiquillos, pero eso es otra cosa. Me quedé pensando en la pregunta de Javiera. Y con respecto a eso, aparte de todo lo que también ha aparecido acá, a mí me parece que sí tenemos una esperanza desde el punto de vista de la capacidad que tenemos de, a propósito, además, justamente de la discusión, no discusión, de la argumentación de Cristian
acerca de lo que pasa, por ejemplo, ahora en el conflicto y de lo que hablaba y en Argentina, y cómo se resuelve en Argentina la cosa, respecto de lo que Lina contaba, por ejemplo, de las comunidades nativas, ¿no? Los aymaras, los mapuches. Entonces, me quedé pensando que en realidad lo que creo que atraviesa transversalmente a todos es la capacidad humana de comunicarnos. Y creo que junto con varios autores que me anteceden, porque soy vieja pero no tan antigua, creo que hay ciertos axiomas comunicacionales que, al igual que lo que Mauricio planteaba de las emociones, ¿no es cierto?, cuando hablaba de Ekman, creo que hay ciertos principios que son más o menos universales y que la capacidad de apelar y utilizar esos principios están permeados justo por lo que decía Mónica recién, por la capacidad de ser un pensador crítico, ¿no? Y de poder entonces comunicarte con otro, entendiendo que tienen paradigmas y posturas diferentes, puntos de vista diferentes, pero que eso no lo hace automáticamente verdadero, sino que solo lo hace válido, ¿no? Y válido desde el punto de vista del observador. Y una vez que uno entiende eso, y ¿sabes por qué lo digo, Javiera, en particular, entre paréntesis, Javiera, a todos? Porque me ha tocado trabajar con docentes universitarios en resolución de conflictos en aula, entre alumnos o entre docentes y alumnos. Y es súper interesante los cambios que se pueden producir cuando uno no violenta al otro y no le dice a otro que tiene un hándicap o un déficit por no saber esto, ¿no? Porque en realidad nadie nace sabiéndolo. Entonces, cuando tú respetuosamente, súper respetuosamente de su topoy, logras transmitir bien humildemente, como decía Cristian, ¿no es cierto?, bien humildemente lo que uno sabe de lo que uno cree saber sobre los aspectos de la comunicación en relación al pensamiento crítico, yo en lo personal he visto cambios bien impresionantes, que me hacen, a diferencia de Omar, querido, que te quiero mucho, me hacen ser optimista. Y espero que tengamos un futuro mejor, y no me refiero desde el punto de vista político-económico, pero sí desde el punto de vista discursivo y de la capacidad de comunicarnos y de enfrentar conflictos a los argentinos, ¿no? Que van al grano, son profundos, no le temen al conflicto porque no lo ven como polaridades, lo ven como una dimensión donde tú puedes aproximarte al otro sin correr el riesgo de caer en ningún abismo. Y yo creo que eso es como una de las potencialidades que tiene transmitir desde la humildad y tratando incluso majaderamente de llegar al otro, que es posible. Mira, yo no voy a convencer a Kast, no me cabe duda, A eso apuntaba yo. delirante no soy, tan delirante no soy, pero sí creo que con algunos patriotas, porque me ha pasado, yo he podido conversar y mostrarles cuán delirante o deliriosa me parece su postura. Y fíjate que no me ha ido tan mal, no les he cambiado a ninguno de ellos el voto, pero no me ha ido tan mal con que respeten otras posturas, ¿no? Y eso a mí me parece, no sé, una buena señal, ¿no? Y creo que los puntos de vista dan para muchas diversidades, ¿no? Eso, y a propósito de las etiquetas que decía recién Mónica, claro, porque cada etiqueta te asigna un lugar que te pone casi polarmente, ¿no?, en forma discrecional respecto de otro, y no en un continuo. Y eso nos provoca confrontación, no nos lleva a una disposición, como decía Cristian, a un contexto dialogante. Pero yo sí creo que podemos llegar a eso, yo aspiro a eso y creo en eso. Bien. Ha sido una súper buena... Hoy puedo hacer tarde. una última intervención, Por favor, perdón, por favor. que ahora que Mauricio puso su link ahí y que también me quedé con ganas de hacerle algunas preguntas a Mauricio, porque me quedé más con la reflexión sobre los puntos de vista, pero porque te quería preguntar primero, porque claro, uno abre ahí
y tu reflexión sobre el concepto de emoción, ¿ya? Pero ahora que voy ahí llegando, allá pones tu emoción directamente. Entonces, como que me pierdo un poco ahí cuando, no sé por si hay un afán una búsqueda más que afán de ver esto a nivel más cognitivo, ¿ya? Cuando pones lo de concepto propiamente tal, en términos de este rol como causal, ¿no? En términos de causalidad, como hablabas tú, o hablar directamente de emoción. ¿Ya? Y ahí también un poco si se ha considerado la perspectiva de Damasio, porque por lo menos en el listado que yo vi de las emociones básicas y de las emociones secundarias, había como poca claridad respecto de la distinción, por ejemplo, entre emociones y sentimientos propiamente tal, ya siguiendo un poco la línea de Damasio, sobre todo en sus últimos libros, ¿no? Entonces, eso te quería preguntar un poco, si también se aborda, digamos, esa diferenciación, porque por lo menos en la lista aparecían las emociones básicas, aparecía amor, otros que van más en la línea de sentimientos, por ejemplo. Entonces ahí también me arrojaron algunas dudas. Pero la pregunta central tiene que ver con concepto de emoción versus emoción solito. Sí. Mira, respecto a Damasio, Damasio tiene una teoría súper interesante, ¿cierto? Y él habla de cómo o sea, cómo existe un mecanismo cerebral que representa en la mente el estado fisiológico, el estado de la homeostasis del cuerpo, ¿cierto? Y a eso se le llama sentimiento o sentimiento de la emoción. Ahora, la distinción es que la emoción es el concepto genérico que utiliza la ciencia para referirse al fenómeno afectivo, propiamente tal. Yeah. Y la emoción tiene un componente que es el sentimiento de la emoción. Por ejemplo, cuando tienes rabia, ¿cierto? Uno de los componentes de la rabia es que tú sientes la rabia, pero ese sentimiento es privado, es subjetivo. Es lo que tú sientes como esa cosa de veneno que te recorre el cuerpo, ¿cierto? Eso es la sensación subjetiva, es lo que se llama el sentimiento emoción, que sería equivalente a cuando tú sientes hambre o cuando sientes frío, ¿ya? Es una representación mental de un estado del cuerpo, ¿ya? Que se diferencia del concepto de percepción, por ejemplo, cuando tú representas en tu mente al árbol, ¿ya? El árbol. En ese sentido, cuando hablamos de emoción, está involucrando al sentimiento, está involucrando a la expresión facial, está involucrando a las reacciones fisiológicas que se pone la piel de gallina, por ejemplo, el corazón late más fuerte. Como concepto está involucrando a todos, ¿ya? Está incluyendo al sentimiento de emoción. Eso es porque en la literatura hay muchas tradiciones diferentes o que hacen distinciones diferentes entre estos distintos componentes, ¿ya? Por ejemplo, en la tradición psiquiátrica se separa el sentimiento de la emoción como dos cosas diferentes, ¿ya? Pero en la tradición científica, digamos, más de tipo experimental o más de tipo académica, por decirlo así, la emoción es el concepto que engloba, y dentro de la emoción estaría el sentimiento de la emoción como una parte del sentimiento. Eso por una parte. Y por otro lado, la emoción, o sea, la emoción y el concepto de emoción se pueden separar como tres cosas. Una es la palabra, por ejemplo, rabia. Otra cosa es el sentimiento subjetivo que uno tiene de la rabia, lo que está experimentando como rabia, ¿cierto? Y otra cosa es la rabia como ontológicamente, ¿cierto? La rabia como fenómeno. Entonces, en las teorías actuales, el concepto cobra importancia porque, a diferencia del árbol, el referente del concepto árbol es algo tangible que tú puedes tocar, ¿cierto? Ontológicamente, podríamos decir, tú puedes tener una relación directa sensorial con ese fenómeno. En cambio, con la emoción, ¿cierto? Se trató por mucho tiempo de demostrar que la emoción era algo parecido a un árbol, pero que estaba anclado, estaba estructurado en alguna estructura biológica. Por ejemplo, en la amígdala podría estar la rabia, por decirlo así, ¿no? Y eso no se encontró. No se ha encontrado empíricamente un referente que diga, mira, aquí encontramos en esta imagen del cerebro, ahí encontramos la rabia, ¿cierto? La rabia no está en ninguna parte. No es más que la colección de una expresión facial, ¿cierto? Un poco de activación fisiológica
y un montón de elementos que más o menos se amalgaman y que a veces aparecen cuando tú sientes rabia y a veces no aparecen. ¿Me explico? Algunas veces tú puedes tener cara de rabia, el corazón te late fuerte, pero no tienes la experiencia subjetiva de la rabia, y así. Entonces, por eso que la teoría ha llevado a darle importancia al concepto rabia, porque dice que cuando nosotros categorizamos todo eso que nos está pasando y decimos, esto es rabia, ahí recién nos hace sentido y experimentamos la rabia como un fenómeno real. ¿Me explico, no? Entonces, a ver, ¿qué dice la Lisa Feldman Barrett? Dice, existen las plantas, ¿cierto? Y tú puedes ir, tocar, ver una planta, pero también existen las malezas, ¿cierto? Entonces, la flor y maleza son conceptos que tienen que ver con la relación que yo establezco con la planta, y no tiene que ver con la planta propiamente tal. En ese sentido, la flor solo existe, por decirlo así, cuando hay seres humanos, ¿cierto?, que le dan sentido a la relación que establecen con una planta en particular. Entonces, la teoría dice que las emociones no son como si fueran plantas. Las emociones son más bien como flores, ¿no? Porque están dando cuenta de un fenómeno que tiene que ver con la relación que establecemos los seres humanos con ese fenómeno, y no el fenómeno como algo objetivo. Y por eso que los conceptos, el estudio de los conceptos es importante, porque en el contexto social es el concepto el que permite que emerja este fenómeno, ¿ya? Por eso se llama construccionismo psicológico, porque al conceptualizarlo, emerge la emoción propiamente tal. ¿Ya? Es un poquito contraintuitivo, pero esa es la teoría. Sería muy interesante tomarnos el tiempo como para entrar en esa profundización, ¿no? Porque ahí hay harto que comentar, harto que decir, harto que yo creo que sería largo extendernos ahora, pero creo que solo, o sea, de escucharte, lo que a mí en lo personal me gustaría poder seguir conversando, más allá como de los resultados de los estudios, ¿no? Porque a veces como que uno tiende como a decir, mira, el estudio, la investigación, resultados, conclusiones, pum, objetivo. Pero ¿qué está entre medio, no? Y cuáles son las grandes, como las grandes líneas teóricas que se están poniendo en juego, por ejemplo, cuando... Yo creo que por ahí va un poco, y me imagino que este espacio es para abrir justamente ese diálogo, más allá de enterarnos en qué estás investigando y cuáles fueron tus conclusiones, porque yo creo que lo que enriquece justamente la reflexión es abrir ese espacio de todo ese proceso de lo que se está poniendo en juego, digamos, en las fundamentaciones o en las búsquedas teóricas. Yo me quedo ahí con hartas ganas de... Voy a mirar gracias por el link, voy a mirar ese escrito y ganas de seguir comentando, digamos, el tema de las emociones, que en lo personal me interesa muchísimo. También estoy metida en ese tema. Ya a nivel de tesis de doctorado también estoy trabajando líneas bastante parecidas respecto de un poco y el tema de las emociones. Entonces me interesa profundizar un poco y poder dialogar en torno a eso. Así que... Genial, a mí me apasiona el tema. No sé Así que te voy a invitar a otra nueva conversación, si es necesario. Ya. Voy a mirar tu texto primero. Gracias. Oye, les agradezco mucho. Hemos estado acá conversando harto rato, más de 2 horas. La cosa ha estado bien entretenida. Yo no le hice ninguna pregunta a nadie y no la voy a hacer, pero se las tengo guardaditas por ahí para nuestras próximas encuentros. Esta es la última sesión de los martes de investigación de este año y esperamos volver con Pablo y con los otros integrantes de la comisión con un nutrido programa para el próximo año, no solamente de estas sesiones de exposición de investigaciones, sino también otras cosas más orientadas también a la facilitación, a la ayuda, al apoyo de otros colegas también que puedan seguir adelante con esta empresa de investigar. Les mando un abrazo muy grande, ha sido un súper gusto verlos, no los veía hace mucho tiempo algunos de ustedes, así que cuídense mucho. Muchas gracias, Rodrigo, por el apoyo técnico. Muchas gracias a los expositores, estuvo realmente interesante. Que estén muy bien, gusto de verlos. Chao, chao. Gracias, igual. Gracias. Chao. Que estén muy bien. Chao.